Ana Paola es la titular de Sudán Córdoba y ya está en línea para conversar con nosotros. Hola Ana, un gusto de verte y de escucharte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Un placer. Claro, lo mismo. Más allá de consideraciones particulares, lo concreto y lo cierto es que ustedes trabajaron, hasta donde yo pude mostrar recién, en la cuestión de lo que significa el diálogo hasta ahora con cortos circuitos que ha tenido el presidente de la Nación y los gobernadores. Sí, hay un cortocircuito en el diálogo del presidente con los gobernadores, con los gremios y con los sindicatos, con los colectivos que representan a la ciencia, a la cultura, con el Congreso mismo, incluso dentro de el Congreso, aquellos espacios políticos que, si bien no conforman hasta el día de hoy la Libertad de Avanza, se han mostrado dialoguistas o colaboradores con las propuestas del presidente, ¿no? Me parece que el presidente tiene muchos frentes de conflicto abiertos y empieza a profundizar esos frentes de conflicto incorporando a la opinión pública, ¿no? Porque como vemos en el estudio que acabamos de presentar, la verdad es que está recién salido del horno, se viene profundizando un descontento y un desacuerdo muy sostenido desde diciembre que asume el presidente Milei hasta hoy. Hay una pérdida en la imagen personal del presidente, pero también en la consideración de la aceptación o la aprobación de la gestión de gobierno. Y después, cuando profundizamos en distintos temas, en distintas políticas, en distintas acciones del gobierno, vemos que ese descontento se va profundizando en algunas áreas más, en otras menos, pero él ha sufrido una caída sostenida que, si hablamos en términos de luna de miel, bueno, vemos que esa luna de miel peligra en divorcio, ¿no? Porque la realidad es que a otros presidentes, y lo estábamos un poco conversando con algunos colegas en estos días previos a presentar el informe, y buscábamos antecedentes. En el caso de Mauricio Macri y en el caso de perdón, Alberto Fernández, les tomó un año de gestión empezar a caer en la consideración pública, ¿no? Exactamente un año. Si vemos la línea de tiempo de la imagen de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, en diciembre del año siguiente a haber asumido es cuando empieza a caer de manera sostenida la imagen en términos de opinión pública, por supuesto. Claro, Al presidente Milei le ha tomado tan solo 60 días. Claro, esto en algún sentido también explica algunas cosas que aquellos que son adherentes aún al voto del presidente o a la empatía con el presidente, son los primeros en fustigar, porque dicen, bueno, le quieren hacer paro cuando hace 60 días que está gobernando. Le quieren criticar todas las políticas que hace. Claro, pero lo que pasa es que en realidad fue un tsunami estos 60 días. Es decir, ningún presidente tomó tantas decisiones tan antipopulares, tan antipáticas como las tomó este presidente. Sí, creo que en nuestro informe anterior de enero, si mal no recuerdo, hablábamos de spam legislativo, una especie de spam con la cantidad de leyes, en realidad una sola ley, pero la cantidad de temas que el Congreso de la Nación tenía que tratar en esta ley de bases, en esta ley ómnibus, que la realidad es que lo que provocó fue primero confusión en la opinión pública, que no tenía muy en claro cuáles eran los temas a tratar y cómo impactaban en cada una de las provincias y en cada una de las realidades cotidianas de la ciudadanía.
y por el otro lado también en los mismos legisladores, ¿no? Que no terminaron de negociar las modificaciones, ni siquiera aquellos espacios que querían acompañar en la aprobación con la ley del presidente. Sí. La verdad que la verdad que fue un mamarracho legislativo desde todo punto de vista, pero una apreciación obviamente. Y ahora viene el DNU que va a tener que ser tratado en el Congreso también, porque la realidad es que más allá de un sistema presidencialista fuerte como el de la Argentina, tanto el DNU como las leyes, claramente, como la posibilidad de realizar una consulta popular por parte del presidente, tienen que pasar por el Congreso. Por lo tanto, bueno, tendremos que seguir monitoreando. Perdón, Paola, un Congreso que está lleno de heridos, porque el presidente fue el que le recorta el subsidio del transporte a las provincias, el incentivo docente, otros fondos que se utilizaban para hacer obra pública y otro tipo de cuestiones que también le daban a las provincias. O sea, es un Congreso lleno de gobernadores heridos, que los gobernadores en realidad son los que tienen o manejan la relación con los diputados y los senadores de cada una de las provincias. Sí, y con gobernadores heridos, pero que además también tienen su legitimidad de origen de los votos que obtuvieron en cada una de sus provincias, ¿no? Creo que el presidente, por supuesto, siempre hace la cuenta del 56% que lo apoyó en las elecciones, en el balotaje, pero cada uno de los gobernadores tiene su legitimidad también de origen, su legitimidad política en cada una de sus provincias, en cada uno de los territorios, y esos gobernadores hoy están defendiendo cada uno de los recursos que les permiten sacar adelante las finanzas de las provincias. En concreto, sí, por favor, sobre todo con todos los recortes que hemos visto, ¿no? Sí, lo que quiero preguntarte es lo siguiente, digamos, vos hablaste de la baja de Milei en estos últimos tiempos, de la pérdida de la popularidad. ¿Lo podés concretizar un poco más respecto de los números, cómo dan? Bueno, el presidente tenía imagen positiva mayor a la negativa, y vemos que en estos últimos 60 días ha caído por lo menos 10 puntos en esa consideración. Hoy tiene un 45% de imagen positiva y 53% de imagen negativa, es decir, es más alta la negativa que la positiva. Ahora, esto no se puede tomar como un dato aislado. Primero hay que decir que un 45% de imagen positiva con la cantidad de medidas que ha anunciado el presidente hoy, hasta hoy, la verdad es que es un apoyo todavía muy fuerte. Ahora, lo que tenemos que prestar atención es a la tendencia, ¿no? Que viene cayendo esa imagen positiva o, para decirlo en otros términos, lo mismo, subiendo la imagen negativa en estos últimos 60 días, con una diferencia de por lo menos 10 puntos de cuando arrancó en diciembre. Y cuando preguntamos para poder además tener una valoración del contexto, porque con la imagen sola no podemos hacer un análisis acabado de cuál es la opinión de la ciudadanía, vemos que en cada uno de los ítems que hemos medido, como por ejemplo el que vos mencionabas al comienzo, la opinión de la ciudadanía con respecto a la relación entre el presidente y las provincias, si tiene que consensuar y dialogar con los gobernadores o si tiene que ajustar a las provincias o gobernar por decreto sin prestar atención a lo que dictamina o lo que dicta el Congreso. Bueno, cada uno de los temas y cada una de las políticas o acciones que ha llevado adelante el presidente en estos 60 días
tienen mayor consideración negativa que positiva. Y esto es una tendencia que se viene sosteniendo desde diciembre hasta la fecha. Y digamos, consejo, se puede dar un consejo, digamos, tiene que cambiar, tiene que revertir su política económica, y tiene que ver esto con la política económica y tiene que ver con sus formas, tiene que ver con lo que le pasó con el Congreso. Si vos tenés que buscar las raíces de los problemas, digamos, o la raíz del problema, yo la identifico claramente, pero mi deber es preguntártelo a vos, que sos especialista. Bueno, no tenemos un solo problema, la verdad es que tenemos varios. A ver, es multicausal. O sea, digamos, los problemas que tiene el presidente son multicausales. Y enumerémoslo. Sí, por supuesto. A ver. Por supuesto. Por supuesto, el presidente tiene muchos problemas. Creo que el principal problema es político, por supuesto. Tenemos que analizar para poder enumerar todos los problemas que tiene, cuáles son las bases de sustentación de su poder. Porque las bases de sustentación del poder de cualquier dirigente, de cualquier presidente, están entrelazadas, ¿no? Y tienen que servir como una especie de red de contención de la legitimidad del gobernante en el poder, que son los sectores del poder económico, que son la iglesia, que son los sindicatos, que son los movimientos sociales, y que es el apoyo del círculo rojo, es decir, el círculo de la política, medios de comunicación y opinión pública. Cuando analizamos cada uno de esos aspectos, la realidad es que el presidente tiene bases de sustentación muy endebles. Hasta ahora, su base de sustentación es la ciudadanía, que, como te decía, lo viene acompañando, pero que va reduciendo su apoyo. Cuando nosotros preguntamos, y este es uno de los datos más significativos de este último estudio, cuando preguntamos quién tiene responsabilidad del estado económico actual del país, hoy el 50,8%, casi el 51% de la ciudadanía, dice que la responsabilidad es del presidente Milei. Hace un mes atrás, ese mismo porcentaje todavía le asignaba responsabilidad al gobierno anterior. Es decir, esa base de sustentación del 56% claramente que lo vota el presidente, hoy se está achicando y está advirtiendo que, bueno, ya pasó un tiempo prudencial para que el presidente tome las medidas para poder empezar a resolver los problemas que tiene la ciudadanía y que tiene el país. Pero la realidad es que el presidente todavía no tiene ninguna buena noticia para comunicar a la ciudadanía, ni siquiera un plazo estimado a partir del cual se va a ver la luz al final del camino, como dijo alguna vez en campaña. El presidente dijo que abril, yo la verdad que hay cosas que no las puedo creer, que abril, que nos preparemos porque para abril, de acá hasta abril, horrible. Y abril es el peor mes. Imagínense ustedes, si venimos horrible, abril va a ser el peor mes, después nos queda mayo para ser un poco menos horrible, supuestamente, junio para que sea un poco menos horrible también, y así se te fue el año. Entonces la pregunta es, si vos hoy en la Argentina tenés, y estoy pensando en voz alta, digo, ¿no? Para tratar de entender cómo toman las decisiones. Si tenés 34 millones de gente que está en la línea de pobreza y 7 millones que están en la línea de indigencia, ¿no? Tenés 41 millones de personas en la República Argentina que le están pasando verdaderamente horrible. Una última pregunta, Paola, o Ana, no sé cómo preferís que te diga. Pero, Paola está bien. Paola está bien. Paola, como toda moneda, está cara y cruz. ¿Quién es el político hoy con el que en algún punto podría la gente identificarse como una cosa diferente a Milei? ¿Existe hoy esa figura? Bueno, la verdad es que la oposición está bastante fragmentada y diluida, ¿no? Hemos visto, sobre todo en estos últimos días, en los debates
que se produjeron en el Congreso, numerosas voces que han destacado en sus posiciones. Pero la voz que más antagoniza, en todo caso, o que la ciudadanía identifica como más antagonista de lo que plantea el oficialismo, hoy es Leandro Santoro, que de los dirigentes que hemos medido en este estudio, lo cual no quiere decir que no haya otros por fuera de lo que se ha medido, es el único dirigente que tiene, por lo menos por ahora, más imagen positiva que negativa. Repito, de toda la batería de dirigentes que hemos podido medir en este. Paola, te agradecemos enormemente la gentileza. Gracias por favor, estos gracias a ustedes. Buenas tardes. Y comentarnos un poco de esto.